el enfriamiento espiritual. Ya solamente constaba de 4 enseñanzas esta serie, esta breve serie, para comenzar ya con los pecados respetables. Vamos a comenzar desde la semana subsiguiente, si el Señor lo permite. Proverbios 4:23. ¿Quién lo aprendió? Breve versículo. Levante la mano si lo aprendió de memoria y quiere decirlo esta mañana, sin temor a equivocarse. Le ayudamos. Ya, la Alejandra lo va a decir. A ver si le prestan un micrófono ahí a Alejandra para que ella diga el versículo. 4:23. Se fue el audio, hermano Osvaldo. Bueno, se fue el audio, hermano Osvaldo. Aló. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él para la vida. Muy bien, Alejandra. Proverbios 4:23. ¿Alguien más se anima? Matías, de pie. Ahí le van a llevar el micrófono. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. ¿Dónde está? 23. Proverbios 4:23. Ya, ¿alguien más? Vamos, anímense, es cortito. Yo creo que ya se lo aprendieron con la recitación de los niños. Proverbios 4:23. ¿Quién más? ¿Nadie se anima? Vamos. Ya, hermana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4. Amén, excelente. ¿Alguien más? ¿Ya se lo aprendieron? Cortito. Vamos, hermana Dorca, hermano José, a ver. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bien. Excelente. Bien, sobre toda cosa guardada. Todos juntos, a ver. A la cuenta de 3, ahí se atreve. 1, 2, 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Bien, excelente. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces nos enfriamos espiritualmente y eso es lo que hemos visto. No guardamos nuestro corazón. Dejamos que nuestro corazón se contamine con las cosas del mundo. No lo llenamos de la palabra del Señor. No lo llenamos de las cosas de Dios. Y es por eso que caemos en esa decadencia espiritual en nuestra vida. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa más preciada que tú puedas tener, debes guardar tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo que del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo lo malo, todo pecado nace en nuestro corazón. A veces los creyentes están más enfocados en reprender al diablo, y es verdad, el diablo es nuestro enemigo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero a veces descubrimos los pecados de nuestro corazón y que el peor enemigo a veces está dentro de nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos y nuestras pasiones. Entonces eso es lo que hemos visto en esta serie, en estos estudios, y hoy vamos a seguir viendo el enfriamiento espiritual y el descuido que a veces tenemos de guardar nuestro corazón. Toda cosa guardada, guarda tu corazón. Descuidamos también las disciplinas espirituales, hemos visto eso. Descuidamos la oración, descuidamos la lectura bíblica, el estudio de la palabra, la profundidad de la palabra, la contemplación de Dios, la meditación, la memorización de las Escrituras. Todo eso que es necesario para nuestro crecimiento espiritual y para estar encendidos espiritualmente, con fuego en nuestro corazón y no fríos. A veces no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir de manera ritualista, a venir al culto, a leer la Biblia, a leer un capítulo en casa, a hacer una oración de un par de minutos a diario, y con eso pensamos que es suficiente, pero no estamos sintiendo realmente al Señor, viviendo para la gloria de Dios. Yo sé que hay momentos a veces que el Señor permite que nuestro corazón se enfríe para probarnos, pero debemos procurar estar en una comunión íntima con el Señor. La comunión íntima es con los que le temen, dice la palabra, y a ellos hará conocer su pacto. Debemos estar en una comunión íntima y preciosa con el Señor. Entonces, hermanos, uno de los motivos también de nuestra decadencia espiritual es el descuido que nosotros tenemos en renunciar continuamente a la mundanalidad. Otra razón que vamos a ver hoy también, en nuestro descuido de renunciar continuamente a la mundanalidad. Y usted dice, no, yo no soy un mundano, yo no acepto la mundanalidad.
en mi vida. Y a veces tenemos un concepto errado de lo que es la mundanalidad. Por eso pensamos que no somos mundanos, pero sí, muchas veces hay mundanalidad en nuestro corazón. Y dejamos que la mundanalidad llene nuestra vida. Si queremos nosotros disfrutar de una vida espiritualmente saludable, debemos estar lejos de la mundanalidad. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. A ver, hermano David, si le presta el micrófono a los niños que leen para que nos ayuden en la clase, los que se quedaron, para que puedan leer. Juan 17, 14, 15, y ahí lo van cambiando, lo van pasando a los demás niños para que lean los textos que dé. Juan 17, 14 y 15. Quiero ver, Luciano. Matías Santiago 4, 4. Y ahí vamos para atrás. Esteban. Yo he enseñado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son el mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. Amén. El Señor Jesucristo en esta oración que hemos estado viendo en la serie de Juan, en la oración, Él ora por sus discípulos, Él ora por los suyos, para que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Nosotros no somos del mundo, nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que está en los cielos. Y el Señor Jesús oró para que seamos guardados del mal de este mundo, para que seamos guardados de la mundanalidad que a veces llena nuestro corazón. Santiago capítulo 4, verso 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. No almas adúlteras. Mire cómo le llama Santiago a estos creyentes que estaban en la dispersión, almas adúlteras. O sea, ellos habían adulterado en las cosas del mundo, se habían ido tras otros dioses, habían dejado al Señor para seguir sus propias pasiones, sus propios deseos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esteban, primero de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces Juan nos demanda aquí a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces nos enseña que el amor a Dios y el amor al mundo son incompatibles. No puede haber amistad entre Dios y este mundo perverso y corrompido. Y ojo, cuando la Biblia nos señala aquí en Primera de Juan que no amemos al mundo, nos está diciendo que tenemos que aborrecer a las personas de este mundo. Nos está refiriendo a las personas específicamente porque nosotros como creyentes somos llamados a amar a los perdidos, somos llamados a amar a nuestro prójimo, somos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. Lo que se está refiriendo la Escritura aquí es al sistema pecaminoso del mundo, al sistema que gobierna este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El estilo. Ojo, hermanos, que la mundanalidad no apareció con la invención, dice el escritor del libro que estamos tomando como base para esto, no apareció con la discoteca, no apareció la mundanalidad con la creación de la minifalda o algún entretenimiento cuestionable para nosotros, sino que la mundanalidad se introdujo en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, fueron engañados por Satanás, cuando le dijeron seréis como Dios. A veces vemos como cosas mundanas, ¿cierto?, las cosas extremas. No, la mundanalidad entró cuando Adán y Eva fueron engañados. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa que entró la mundanalidad ahí en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3? Esto implica que en vez de buscar la gloria de Dios, el hombre buscaría su propia gloria.
el hombre buscaría satisfacer sus propios deseos. Como dice 1 Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso es mundanalidad. No proviene del Padre, sino del mundo. Eva se dejó llevar por el deseo de sus ojos. Eva se dejó llevar por el deseo de su vientre, por el alcanzar sabiduría, por el querer ser como Dios, y eso es mundano. Ahí entró la mundanalidad. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por los deseos de nuestros ojos, por nuestras pasiones internas, por el querer alcanzar algo, y eso, hermano, es mundanalidad. Y nuestras vidas, y que las dejamos entrar y dejamos que contaminen nuestro corazón. Seguir nuestras pasiones, seguir nuestros propios deseos, es ir en contra de la voluntad de Dios. Me importan más mis deseos, me importan más mis placeres que la gloria de Dios. Y en ese momento soy un mundano. Gracias, Manuel. 1, 2, sí. Este está mejor. No un estándar de conducta, simplemente es la mundanalidad, no es un conjunto de reglas, sino que va más allá de eso. Va a dar satisfacción a los deseos de mi corazón, a los deseos, a los placeres internos. Cuando yo doy lugar a mis deseos por sobre la voluntad de Dios, entonces estoy actuando de una manera mundana. Entonces, este texto de 1 de Juan capítulo 2 nos está diciendo que no amemos el sistema pecaminoso de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a eso se está refiriendo, y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, o sea, Eva dice el Génesis capítulo 3 que vio que era árbol codiciable. Vio primero, deseos de los ojos, que era árbol codiciable para comer, deseos de la carne, y codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. ¿Se da cuenta que vemos las tres cosas ahí en el huerto del Edén? Dense las pilas. Entonces, eso es mundanalidad. Se dejó llevar por los deseos de sus ojos, por los deseos de su carne y por el querer alcanzar sabiduría, el querer ser como Dios. Eso es mundano. Entonces, estos deseos mundanos son reacciones internas que nacen en nosotros mientras contemplamos lo externo. Estamos viviendo este mundo, mirando el mundo, mirando lo externo, y eso a veces produce deseos internos, pecaminosos, mundanos de nuestro corazón. Por ejemplo, ¿por qué sentimos envidia, por ejemplo? ¿Cuándo tú llegas a sentir envidia, que es un deseo mundano? Cuando tú ves que alguien logró lo que tú querías lograr y tú no lo tienes. Yo quisiera eso. ¿Cierto? Y comienza la envidia en tu corazón. Vas a lo externo que tú ves, nacen deseos pecaminosos internos. Entonces, cuando doy lugar a eso, estoy comportándome como un mundano. Entonces, la mundanalidad es algo interno, algo que nace de mi corazón. Del corazón nacen las malas cosas. Entonces, el hombre y la mujer mundano es aquel que busca la felicidad a través de las cosas de este mundo. Si tu felicidad no está en Dios, hermano, si tu gozo no está en Dios, si tú te desanimas por lo que no tienes y no por lo que tienes, entonces estás teniendo un corazón mundano. Porque si tenemos a Cristo, y lo decimos siempre, pero a veces no lo vivimos, si tenemos a Cristo lo tenemos todo, hermanos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pueden faltarte muchas cosas, tener muchas carencias quizás, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Como decía un libro por ahí, si tienes todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada, Cristo lo es todo. Entonces, si no te satisface Cristo, entonces tú estás teniendo actitudes o un corazón mundano. Porque tu felicidad no está en Él, no está en Dios, está en las cosas de este mundo. Está en las cosas que este mundo ofrece. Vamos a leer el Salmo 17. León, ¿quieres leer? Salmo 17, versículo 13 y 14. Salmo 17, versículo 13 y 14.
Gracias, León. ¿Se da cuenta lo que dice este texto? De los hombres mundanos, le dice el salmista, líbrame, cuya porción la tienen en esta vida. O sea, los mundanos, ¿qué es lo que hace? Aman las cosas de este mundo. Y eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Si alguno ama al mundo, eso significa que el amor del Padre no está en él, que no lo ha transformado Cristo, que no ha llegado al conocimiento de la verdad. No améis al mundo, no améis las cosas de este mundo, cuya porción la tiene en esta vida y cuyo vientre, dice, está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, o sea, eso es transmitido también a sus hijos para sus pequeñuelos. Incluso pueden tener un acercamiento a la religión, pueden tener un acercamiento a la fe. Son aquellos que se acuerdan de Dios cuando quieren que Dios les cumpla algunos deseos. No, Dios, si tú me das esto, yo ahora sí te sirvo. No, Señor, no permitas que mis hijos se enfermen y yo te voy a servir. Hermanos, mundanos. Quieren a Dios como el de la lamparita mágica, ¿cierto? El genio. Cuando les quieren cumplir un deseo, entonces buscan a Dios. No les ha alumbrado la luz de Cristo. No han conocido el Evangelio. Porque cuando una persona ha conocido el Evangelio, Cristo es su mayor tesoro. Tenemos que trabajar en esta vida, tenemos que comer, tenemos que producir, tenemos que tener una casa, tenemos que tener quizás un vehículo para transportarnos, pero eso no es la razón de nuestra vida. No es lo que nos quita el sueño. Cristo es nuestro mayor tesoro. Los hombres mundanos tienen su porción en esta vida. Entonces pueden ser incluso religiosos, acercarse de alguna forma superficialmente a la fe. La doctrina de la prosperidad, hermano, es mundana. Ahí está lleno de personas que se acercan a la fe, que están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Guillermo Maldonado tiene su iglesia llena de miles de personas? Dígame, ¿por qué Dante Gebel tiene sus iglesias llenas? Joel Austin, todos esos farsantes. Porque la gente busca lo que quiere. Ellos le dan lo que ellos quieren escuchar. Mundanalidad, prosperidad. Tú da uno a Dios y Dios te va a dar 5. Doctrina de la prosperidad. Evangelio falso. No está Cristo ahí. No está Dios en esas iglesias. Doctrina falsa, doctrina de este mundo. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 4? Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire cómo es el llamado que le hace Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, delante del nombre de Cristo yo te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tienes que hacer, Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque vendrá tiempo cuando no resistirán, no sufrirán la sana doctrina. La gente no la resistirá. Dirá, duro es eso. No, eso no. Yo quiero otra cosa, yo quiero mis deseos mundanos. No resistirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, les molestará, les picará el oído cuando escuchen la verdad, y por eso se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los cuentos de hadas. Es triste, hermano, que hoy día no le podamos decir a la gente, anda a cualquier iglesia evangélica y vas a encontrar a Cristo. Porque en muchas iglesias evangélicas hoy día no se predica a Cristo. No se predica el Evangelio. Y eso es triste. Es triste. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, recuerdan que dice el apóstol Pablo, hablando de todas las misericordias de Dios. Voy a pedir a la Alejandra que nos lea ese texto, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, gracias Alejandra. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir el texto ahí? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? No se conformen, no se adapten, no tomen la forma. Eso quiere decir la palabra ahí de este siglo. No tomen la forma del mundo, no se amolden al mundo. Entonces, hermanos, la Biblia nos señala claramente que no nos amoldemos a este mundo, no vivamos como mundanos. Mientras nos amoldemos a este mundo, vendrá la decadencia espiritual. Viviremos, hermanos, espiritualmente deplorables. Una espiritualidad que no es la que Dios demanda en su palabra. No un fervor en nuestro corazón por Cristo. Nos amoldamos a veces al presente siglo malo, como dice la Biblia, a todo lo temporal de esta era. Por eso Cristo les dijo a la gente mundana que lo seguía, recuerda en Juan capítulo 6, a los que querían saciar su vientre con los panes y los peces que Jesús daba, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ahí es cuando estos hombres mundanos dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces volvieron muchos atrás, dice la Biblia, ya no andaban con Jesús, ya no estaban con Cristo. Entonces, tener nuestra mirada en este mundo, hermanos, es mundanalidad. ¿Cuál es el gran ejemplo del hombre mundano en la Biblia? Uno de los grandes ejemplos del hombre mundano, cuando nosotros pensamos en la mundanalidad, es Esaú. Esaú, ¿recuerda a Esaú? ¿Qué hizo Esaú, hermano? Por una sola comida, por un plato de comida, por saciar su vientre, por saciar su hambre, vendió lo espiritual, vendió su primogenitura, Jacob. Por eso dice la Escritura, no sea que alguno deje de alcanzar, no sea que entre vosotros haya algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, aunque después no pudo recuperarlo, aunque lo procuró con lágrimas, dice Hebreos. Entonces, ¿con quién él consultó su decisión? Con su estómago. Consultó su decisión con sus placeres. Y a veces, lamentablemente, eso hacemos, hermanos. Consultamos nuestras decisiones con nuestros placeres, con nuestros deseos. Y ahí no nos importa la Biblia, no nos importa Dios, no nos importa su voluntad, no nos importa la oración, no nos importa nada cuando queremos cumplir nuestros caprichos. Desechó algo espiritual, Esaú, por su hambre. Por ejemplo, ¿es malo entretenerse, hermanos? ¿Es malo ver televisión? No, eso no es pecado en sí mismo. Pero ¿cuánto tiempo nos absorbe frente a las cosas espirituales? Hoy día, yo lo he dicho siempre, lo digo en todos lados, estamos en un periodo donde la gente lo único que busca es entretenerse. Como si no hubieran responsabilidad en esta vida. Como una generación eterna de niños que si no están entretenidos se aburren. Y se aburren, andan tristes. Pero ¿cuánto tiempo? Y no digo que sea mal entretenerse, hay tiempo para eso también. Pero frente a las cosas espirituales, ¿cuánto tiempo consumimos? Nos aburrimos a veces de 5 minutos leer la Biblia, pero podemos estar viendo programas horas y horas. Y eso tenemos que enseñarle también a nuestros hijos, hermanos. Que hay responsabilidad en esta vida, que no todo es pasatiempo, no todo es juego. También hay responsabilidades y hay tiempo que deben ocupar en las cosas espirituales. Los cristianos no entendemos cómo la gente a veces se pasa la vida buscando cosas, simplemente y no lo realmente importante. Si nosotros pudiéramos saber quién es Cristo en su plenitud, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, hermanos, todas estas cosas de este mundo perderían valor. Pero ¿cómo somos capaces a veces de cambiar al Creador por las cosas creadas? Eso es ilógico, ¿cierto? En un razonamiento es ilógico pensar que nosotros cambiamos al Creador por cosas, por las cosas que Él creó. Entonces no te dejes engañar buscando las cosas de este mundo.
Debemos decir, hermanos, con dominio propio, no a muchos deseos de nuestro corazón. El cristiano constantemente debe estar negándose a sí mismo, diciendo, no, eso no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere, porque esos deseos de nuestro corazón nos van a alejar de la obediencia a Cristo. Engañoso es nuestro corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, la mundanalidad debe estar fuera de nuestra vida. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en este mundo, ¿cierto? Y alejarnos de las cosas de este mundo, alejarnos de las cosas mundanas. Bueno, número 1, absteniéndonos radicalmente de los deseos carnales. Absteniéndonos de los deseos carnales. Camilo está por ahí? ¿No? ¿Quién está en la Colomba? Primera de Pedro 2:11. Y más atrás, ¿quién está? ¿La Emi está por ahí también? Emi, Tito 2:11 y 12. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Has podido tú en tu vida cristiana esta semana discernir cuándo el deseo de tu corazón es un deseo carnal, un deseo mundano, un deseo pecaminoso, o algo realmente que es la voluntad de Dios, o un simple entretenimiento, o algún deseo sano? ¿Has podido distinguirlo y abstenerte de esos deseos pecaminosos que están ahí en tu corazón? Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos nosotros, enseñándonos que Léalo nomás en vuelta. Amén. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y nos enseña a Dios, porque Él nos ha equipado en todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Dios nos ha dado las herramientas para nosotros vencer el pecado, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir en este mundo, en este siglo, en esta era, sobria, justa y piadosamente. ¿Dios nos ha dado la capacidad de desear? Sí, Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de desear. No es que no debes desear nada. Lo que debemos cuidarnos es de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, las cosas que Dios ha prohibido en su palabra, o dejar que los deseos controlen nuestra vida. A veces el deseo en sí no es pecaminoso, pero cuando eso ya controla mi vida, entonces se vuelve pecaminoso. A veces son cosas lícitas, pero esas cosas lícitas son deseos desordenados. Como dije, ¿es malo ver televisión? No, no es malo ver televisión. Pero alguien que no puede salir de la televisión, ¿cierto? Estar horas y horas, eso es un deseo desordenado y pecaminoso. Porque está descuidando tiempo de su familia, tiempo del Señor, tiempo de responsabilidades, por un deseo pecaminoso. Y no solamente es lo que se me viene a la mente la televisión, pero puede ser muchas otras cosas. Que andamos ordenadamente. Puede ser dormir. Puede ser salir. Cualquier cosa. Que no es mala en sí mismo, pero es un deseo desordenado porque le damos rienda suelta. Por ejemplo, somos infelices cuando no compramos lo que queremos. Hay personas que son infelices cuando no pueden comprar. Y no están felices hasta que lo logran. Eso es un deseo mundano. Eso es mundanalidad. A veces actuamos, hermanos, de acuerdo a nuestros deseos. Los mundanos gozan de los deleites cada día. Gozan satisfaciendo su carne. Y si no pueden hacerlo, se frustran. En cambio, los creyentes nos debemos gozar y disfrutamos en servir a Dios. Pablo dijo, he aprendido a contentarme
Contentamiento, algo que se aprende y lo vamos a ver en los estudios que vienen de Pecado Respetable. Contentamiento, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia como sé padecer necesidad. Por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos aprender a ser felices en Dios. Ser dichosos en Dios. Número 2, debemos por la fe considerar la vanidad y transitoriedad de la vida presente en comparación con la vida venidera. ¿Saben por qué a veces nos apegamos a las cosas de este mundo? Porque nos olvidamos de pensar en lo eterno. Dejamos de pensar en el cielo. Dejamos de pensar en la gloria de Dios. Dejamos de pensar en lo maravilloso que es Cristo y estar con Él y que un día estaremos con Él para siempre. Dice Romanos capítulo 8, verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse un día. ¿Has pensado últimamente, esta última semana, en el cielo, en la gloria de Dios, en que deseas estar con Él? ¿En que las cosas de este mundo no tienen valor comparado con Cristo y su gloria? La fe, vivimos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Y la fe nos permite ver el mundo como es realmente. Cosas de este mundo, cosas que perecerán. Pero la fe también nos permite ver la belleza de Cristo. La belleza de Cristo. Vivimos por fe y no por vista. Entonces no permitas que tu vista te engañen, que tus ojos te engañen y te saquen la mirada de Dios. Dice la Biblia, no te afanes por hacerte rico. Por ejemplo, hablando de eso. Sé prudente y deciste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como águilas y volarán al cielo. Vete a la cama de un moribundo. Yo recuerdo cuando mi papá falleció y pude llegar a verlo en su agonía. Yo pensé en un momento cuando lo miré, aunque mi papá no usaba WhatsApp ni teléfono ni nada, pero pensaba en mi mente acerca de la muerte, meditaba acerca de la muerte y decía, cuando una persona está en su lecho de muerte, no le importa si le llega un WhatsApp, no le importa contestar una llamada, no le importa cuánto tiene en su cuenta corriente. ¿Le importa eso a un moribundo? No, hermano, va a morir en un minuto, él está pensando otras cosas. Todo eso que a nosotros nos quita el sueño, en el momento de tu muerte no te va a importar absolutamente nada. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar, dice la Biblia. Nada. Nos gustaría que nuestra corriente tuviera más ceros, ¿cierto? Pero a veces el Señor permite que no tenga esos ceros que queremos. ¿Pero vas a estar infeliz por eso? ¿Eso te va a quitar el gozo? Entonces tienes actitudes y un corazón mundano. Porque Cristo debe ser tu mayor deseo. Hermanos, cuando un creyente sabe el valor de Cristo, nada de este mundo le quita el brillo a la persona del Señor Jesús. Ninguna aflicción de este mundo se compara con la gloria de Cristo. Ningún dolor de este mundo le puede quitar el brillo a nuestro Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en las cosas venideras? Que pensaste en el cielo, que un día estarás con el Señor. A veces, hermanos, pensamos en esas cosas y no nos gustaría estar en el cielo. ¿Por qué? Porque estás apegado a este mundo. Porque estás haciendo tu cielo aquí. Y eso lo hacen los corazones mundanos. Otra cosa que debemos cuidarnos, hermanos, en nuestro corazón es cuidarnos de buscar las alabanzas de los hombres. Cuidarnos de buscar las alabanzas de los hombres. El que es amigo del mundo, ¿qué dice? No es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Si busca agradar a los hombres, dijo Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y eso no significa que tengo que estar peleado con los hombres. Dios va a dar probablemente, si hago su voluntad, el favor con los hombres. Pero mi deseo no es agradar a los hombres, no es buscar simplemente hacer lo que los hombres me digan, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con los mundanos? Los mundanos andan al grito de la moda. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser rechazados. Te puede pasar quizás en tu trabajo, en los muchachos que estudian, que quizás te da miedo al rechazo, entonces te comportas o te vistes o haces algo como lo hacen los otros. No. Si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo.
¿No sería siervo de Cristo? ¿Anhelas las cosas de este mundo? ¿No quieres ser rechazado por este mundo? Bueno, si temes a los hombres, entonces no temes tanto a Dios. Como dijo alguien por ahí, quien teme a los hombres no teme a Dios. Quien teme a Dios no teme a los hombres. Cristo nos hizo libres de este mundo, no para andar en las corrientes de este mundo. De hecho, cuando Pablo habla de eso en Efesios, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando éramos mundanos. Bueno, hablando de lo físico, de la vestimenta, tanto en hombres como mujeres, si un hombre o una mujer se visten sensualmente, si buscan eso, es para buscar su propia gloria. Es porque hay un corazón mundano. Se da cuenta que quiere cambiar la gloria de Dios por mi gloria. Yo quiero que a mí me vean. No le importa si el otro peca, no importa si un hombre la mira pecaminosamente. Lo que le importa es su gloria. Mi gloria está por encima de la gloria de Dios. Eso es ser mundano. Cuidémonos de agradar a los hombres, porque si agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Muchas veces mis acciones en el trabajo, en el mundo, incluso a veces cuando mi familia no es creyente, mis acciones van a desagradar a la gente. ¿Por qué? Porque yo busco la gloria de Dios, primero que todo. O debiéramos buscar la gloria de Dios. Y por último, en cuanto a esto, descansa en el poder de la cruz. Hermanos, descansa en el poder de la cruz para vencer el pecado. Descansa en el poder de la cruz. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. La cruz nos lleva lejos del mundo. A veces el domingo cantamos canciones de la cruz, ¿cierto? Alabamos con estas preciosas letras que entonamos. Y el lunes ya vivimos como el mundo. El lunes ya nos adaptamos otra vez. O cantamos canciones del mundo. O vivimos como el mundo. Entonces debemos erradicar la mundanalidad para la gloria de Cristo. Para que Cristo sea honrado, para que Cristo sea alabado. La mundanalidad, hermano, no nos deja amar a Cristo como debe ser amado. No nos deja servirle como debe ser servido, como Él merece ser honrado. Puedes llegar aquí con un corazón apasionado y cantar cuán grande es Él, o cantar las letras que nosotros entonamos. Y no estoy hablando de la efusividad que puede tener cada uno tiene su propia personalidad, pero tu corazón está encendido, ya seas más serio, ya alces tus manos, no las alces, ¿está tu corazón encendido? De repente yo miro, sobre todo cuando estoy dirigiendo, y veo así, cuán grande es Él, y la mosca, y la seguimos la mosca. Y nos damos la vuelta y las ventanas. Y yo a veces digo, me gustaría eliminar las ventanas cuando estoy predicando, porque veo los pajaritos los distraen a todos. Entonces, hermanos, corazones encendidos, centrados en la palabra de Dios, en la gloria de Dios. No estoy diciendo que no puedan mirar para afuera, no. Solo que a veces se nota que están algunos distraídos. Entonces descansa en el poder de la cruz. Cristo venció en la cruz para que nosotros podamos vencer el pecado, vencer la mundanalidad. Pero cuando dejamos que lo mundano entre en nuestro corazón, entonces eso nos desalienta y comienza el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual. Entonces cuidémonos, hermanos, de eso. Vamos a hablar la próxima semana de cómo prevenir esta decadencia espiritual. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué armas debemos tomar ahora para que esto no ocurra? Para que podamos encender nuestro corazón, que son las cosas que encienden nuestra alma para con el Señor. Y que podamos estar fervorosos cada día con Él. Entonces eso vamos a ver la próxima semana. Dios mediante. Recuerda, le voy a dar de tarea para los que puedan memorizarlo. Salmos 27:4. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Salmos 27:4. Ya, no te lo hayas. Los que puedan memorizarlo. Obviamente vamos a tomar algunos solamente, no podemos tomarlos a todos, pero la idea es que se atreva a decir un versículo de memoria. Bien, oremos para finalizar.
Nos agradecemos este tiempo de estudio. Ayúdenos, Señor, a profundizar cada día en su palabra, en el conocimiento suyo, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a meditar cada día en usted, a contemplar su gloria y amarle por sobre todas las cosas de este mundo. Que usted sea el tesoro más grande en nuestra vida, Señor, lo más maravilloso en nosotros. Le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, le exaltamos a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanos.